Hablaremos la historia de la FIFA. Se creó en el año 1904 bajo el lema por el juego, por el mundo. Su misión, desarrollar el fútbol en todas partes y para todos e inspiradores competiciones. Lo que su visión es algo más que patear un balón, el fútbol es una escuela de vida. Si bien su primer presidente fue Robert Gehring, el primer presidente de la FIFA, actualmente su presidente es Giannini Infantino, con lo cual la FIFA cuenta con 13 comisiones, la cual de desarrollo, de finanzas, grupos de interés de fútbol, gobernanza, comisión y de control, la comisión de árbitros, de medicina, federaciones miembro e institutos del jugador, por mencionar algunas otras. Bien, ahora hablaremos lo que es la historia del fútbol en general. Se dice que el padre de fútbol es en Inglaterra, donde surgió. El primer campeonato mundial fue en Uruguay en 1930, donde Uruguay se coronó campeón en esa ocasión. Ahora bien, en 1848 se fijan en el rugby las primeras reglas de fútbol. Posteriormente, en el 1863, el rugby se separa de lo que es el fútbol. Después, en el 85, se legaliza profesionalmente lo que es este deporte. Consecutivamente el mundial en 1930 en Uruguay y 1950 las reglas modernas que hoy conocemos. En 2007 la FIFA cuenta con 208 asociaciones. Ahora bien, tenemos las 5 federaciones de fútbol, lo que es la CONCACAF, la CONMEBOL, la CAF, lo que es la AFC y la OFC. Bien, tenemos lo que es el Suchu o Kuju, que fue creado en el siglo III a.C. en China, donde se juega con una pelota rellena de plumas de 30 a 40 centímetros, equipos de 12 jugadores con 6 porterías pintadas en una muralla. El chiste era meter gol sobre la muralla que estaba pintada en ese entonces. Tenemos lo que es el juego Kemari, es japonés, en el siglo lo que es 16 después de Cristo, 6 a 8 jugadores. La pelota consistía en suelo, era competitivo, no contacto físico ni fin recreativo, era de un solo toque y se utilizaban las palabras ari, arilla al momento de contactar lo que es el balón. Y básicamente era lo que se utilizaba en ese tiempo. Si bien el juego de Pisquiros data de lo que es en Grecia, el equipo debe pasar lo que es el balón a la línea del equipo contrario, esto es que son 3 líneas paralelas para que cuente como el puntazo. La regla de oro consistía básicamente en que había contacto físico y todo, pero no se permitía matar a los contrincantes. Bien, continuamos lo que es el Pok-Tapoc. Es un juego de origen maya, data del año 750 después de Cristo. Y lo que consistía en que debería ingresar lo que era la pelota a través de un aro a 8 metros de altura. Se podía utilizar únicamente lo que era cadera, codo y pantorrilla para poder ingresar esa pelota. El equipo ganador era certificado como una veneración hacia ellos. El equipo ganador en ese entonces. La cancha medía 166 metros de largo y 68 metros de ancho, como lo vemos en... Ahora bien, tenemos lo que es el juego de Arspastu. Lo que era este juego era en las Islas Británicas, 43, en el año 43 después de Cristo. Era un juego de pelota pequeña, parecida a la de softball. Era un juego similar al rugby, por su sentido violento, que consistía en llevar el balón de un lado al otro de la cancha. Se jugaba en 2 equipos contrarios, como lo vemos en el video, y se utilizaba demasiado lo que era la fuerza. El punto consistía en pasar con la pelota saltando lo que era la cuerda, y en ese momento obtenían el punto. Otro más de los juegos que vamos a manejar es el Mangrok. Este juego consistía en lo que era usar ambas manos y pies para meter lo que es el balón en una portería de 4 varillas incrustadas en el piso. Aquí lo diferente que consiste en los demás, como vemos en el video, es que no había límite de terreno, y esto es originario en Australia y podrían jugarlo lo que es básicamente cualquier persona. Y como vemos ahí pues están pintados hoy en la actualidad, pero ese juego se sigue pues vaya jugando. A continuación tenemos lo que es el juego de Soule o Soul. Ese juego consistía en que era un juego demasiado brusco, había muertos y heridos, no había límite de cancha como lo era en Mangrove,
y esto consistía en que era pueblo contra pueblo. A continuación estamos viendo el video donde se puede observar cómo tocaban lo que era una especie de cuerno, y si el pueblo contestaba igual con ese sonido, pues se iniciaba lo que era el juego. Eso era originario en la Edad Media, en Francia e Inglaterra, básicamente, donde se ha aceptado el reto y no hay tiempo que perder. Se ata a un árbol un simple trozo de madera pintada. Cada pueblo ha elegido ya el lugar donde situará su marca. El objetivo del juego es golpear el balón contra la tabla rival, fijada en un árbol, una roca o un muro en las afueras del pueblo. ¡Todos al río! Ha comenzado el gran juego. El brutal encontronazo imbuye a Brendan en el tumulto. La tenaz embestida de sus compañeros marca el avance hacia el territorio enemigo. Pero el rival logra contener la primera carga. La presión en el interior de la melee se hace asfixiante. Brendan aprovecha el desconcierto para pasar el balón a un compañero que, sorteando contrarios, arranca rápidamente hacia el pueblo rival. aquí podemos apreciar cómo se hace lo que es el punto, pegando la pelota, o en este caso la bola, lo que era la tabla de madera que está pegada a lo que era el árbol o amarrada. Y en este caso el pueblo ganaba, como observamos aquí. En esto consistía básicamente lo que era el juego del Soul. También contamos lo que es el juego medieval. Este juego se practicaba igualmente en las Islas Británicas. Se jugaba entre pueblos, se usaba todo el cuerpo para meter lo que era el balón en aros incrustados a la orilla del mar sobre un molino, y ya contaba como punto. De 6 kilos a 5 kilos. Por otro lado tenemos lo que es la historia de fútbol en México. Participó en el primer Mundial México en el 1930, en el Mundial de Uruguay, perdiendo 4-0 y fue descalificado en las rondas. En el 70 tuvo su Mundial, donde perdió 4-1 con su similar de Italia en cuartos de final en ese Mundial. En el 86 fue el segundo Mundial aquí en México, donde perdió 4-1 en penales contra su similar de Alemania, quedando solamente en cuartos de final en esa ocasión. En el año 1961 se une a la CONCACAF. Posteriormente, en el 1948 se forma la Federación Mexicana de Fútbol. Ahora tendremos lo que son sus logros internacionales. Sin haber salido del Estadio Azteca, México vivió el sueño de enfrentar al conjunto carioca en una final de un torneo FIFA. El partido no pudo resultar más vibrante. Cepeda abrió el marcador con un tremendo disparo que el arquero Dida no pudo contener. Abundis amplió la ventaja. Pero Serginho acercó a los cariocas y pocos minutos después Ronnie conseguía la igualada. Los nervios y la adrenalina estaban al límite cuando Cepeda marcó el tercero. Y finalmente, la euforia estalló en las gargantas de miles de aficionados con el cuarto tanto, conseguido por el ídolo Cuauhtémoc Blanco. Un minuto después, C. Roberto acercaba la verde amarela y ya no tuvo el fuelle para igualar la pizarra, que finalizó 4-3. Esa noche inolvidable, México logró por primera vez un título FIFA a nivel profesional. La imagen del capitán Claudio Suárez levantando el trofeo y del arquero Jorge Campos impulsando a sus compañeros. De sus mayores logros para la selección mexicana fue ser campeón de los Juegos Olímpicos en el año 2012 contra su similar Brasil, una buena selección. El conjunto mexicano había empezado el torneo con el pie izquierdo, pero se pudo levantar gracias a la calidad de sus jugadores. Jamás estos dos equipos habían ganado la medalla olímpica de oro, pero México pudo lograr ese día en Wembley, ganando 2-1 a Brasil y dando el golpe de autoridad con 2 goles de Oribe Peralta. Daría una medalla de oro muy importante para México. Que se acaricia en tantas oportunidades, que es muy pero muy veloz. Oribe Peralta, primero importante. Oribe, gol. ¡Gol!
marco fundamental puede ser el título. Llega entonces el centro, remate, Oribe, gol. ¡Gol de oro! ¡Gol de oro! ¡Gol de Oribe! ¡Gol! En la pelota Darwin Chávez y Hulk lanzado otra vez, el tipo Ramírez. Otra vez Hall. Sigue Hall en el centro. ¡Atención al remate! Como tal, el ¡Oro! empate. ¡Oro para México! Oribe Peralta y los mexicanos levantan los brazos. Ahí está Luis Fernando. Ahí está la bandera. México con dramatismo con el empate. Seguimos con lo que es la tercera división de México. Fundación 1967, actual campeón los Tecos, primer campeón lo que es el equipo de Zapata. El campeón es ascenso a la Liga Premier, el nombre oficial es tercera. Lo que es la Liga Premier surgió en el año 2008 con 28 equipos y tienen 17. Lo que es el ascenso MX se estableció en el año 1994. Campeón actual Lobos UAP, que ascendió a la Liga MX en formato de cuartos, semifinales y final. El campeón del primer torneo se tiene que esperar al siguiente torneo para poder competir contra el ganador de este torneo. Liga MX con 18 equipos oficiales, obligatoriamente tienen fuerza básica sub-20, 17, 15, 13. Cuartos de final y semifinal lo que es el torneo con 17 fechas, ascenso y descenso, tabla de fair play. El club cuenta con diferentes modalidades: director técnico, auxiliar, preparador físico, médico y auxiliar médico del club. La selección nacional de México, en la concentración los jugadores tienen derecho a equipamiento, permisos, disposiciones médicas, a fuerzas tienen que tener lo que es la prensa, la ropa se las da la Federación Mexicana de Fútbol, no deben de cortar otra que no sea convenida por ellos, y tienen que participar en promociones publicitarias y o comerciales, y en selecciones menores no se pueden intercambiar los jerseys o playeras. Ya en selecciones también menores, en la sub-17 tenemos la sub-20, que las instancias finales de los partidos se juegan lo que es días miércoles y sábados. Cuentan con alineaciones indebidas, no se puede jugar con los jugadores no nacidos en México en la cancha y todos los equipos deben de contar con su sub-20. La Liga Femenil se creó en el año 2016, el 9 de diciembre. El actual campeón de la Copa es Pachuca. Las jugadoras, cada equipo debe contar con 4 jugadoras sub-17, 2 mayores sub-23, el resto deben ser sub-21 y sub-23. Ahora bien, el fútbol en Querétaro, tenemos lo que es el estadio municipal, capacidad con 5 a 7 mil personas. Primer equipo que jugó ahí, Atlético Campesinos en la primera división, 80-81-82 temporada, y renovaciones en el año 1970. También está lo del estadio Corregidora, se creó en el año 1985, se reduce su capacidad en el 2011, cuenta con el Mundial del 86, el primer gol fue por parte de Tomás Gómez. Uno de los equipos representativos fue la Universidad Autónoma de Querétaro, entonces Gallos UAC, donde en el año 1987, el 10 de mayo para ser precisos, sufren un accidente después de regresar de una final de la primera división, donde mueren 3 jugadores. Se recuperan antes para el partido, obviamente lo pierden, pero este episodio va a ser marcado por la muerte de sus compañeros. Mencionamos algunos equipos: Algones Querétaro, Atletas Campesinos, TM Gallos, Cobras Querétaro, Querétaro FC y los Gallos UAC. Actualmente Gallos de Querétaro está en primera división, llegando una Copa MX contra las Chivas, un subcampeonato contra Santos en una final. Pasaremos a lo que son las modalidades de lo que es el fútbol. Tenemos primeramente lo que es el fútbol 11, y el fútbol 11 se va a trabajar con 22 jugadores dentro del campo del rectángulo verde, 11 por cada equipo. Tenemos 4 árbitros por referees en este caso, un central, 2 abanderados, un auxiliar, y actualmente en Europa se utiliza un quinto que es atrás de la línea de la banda donde están los porteros, su portería, para verificar alguna jugada. Tenemos lo que también es el VAR, revisión de jugada, también en Europa se está utilizando y algunas otras ligas. Actualmente se utilizó en la Copa Confederaciones, lo que fue en Rusia. Y tenemos las 17 reglas de lo que es el fútbol,
que se aplican para saques de banda, fueras de lugar, faltas y pues las reglas básicas de lo que es el fútbol. Lo que es la Fútbol Playa está formado por 5 jugadores más el portero, obviamente dentro de la cancha en una superficie lisa que es la arena. En el banquillo de 3 a 5 jugadores más. El tiempo de juego está formado por 3 periodos de 12 minutos. Cada partido debe tener un ganador, disputándose un tiempo añadido de 3 minutos en caso de empate o siguiendo una tanda de penaltis. En este caso, México en su primera participación llegó a la final, siendo su debut en el año 2007. El mayor campeón de esta modalidad es Brasil. Portugal rompió su racha en el 2001 y oficialmente se organizaron los mundiales en el año 2005 por la FIFA. Si bien tenemos un juego también popular que es el fútbol 7, también se puede jugar en varios lados, 7 jugadores por ambos bandos, cuenta con árbitro, se juega con el balón del número 4 en este caso, los saques son saques de banda, categorías, no hay categorías definidas. Obviamente es un poco más pequeña o más pequeño el espacio en el que se juega el fútbol 7 y es un poco más vertiginoso al fútbol 11. Se juegan 2 tiempos de 25 a 30 minutos, depende de cómo lo maneje. ¿En qué año surgió aproximadamente? Pues a la mitad de los 60 más o menos es donde se empieza a crear esta modalidad. Las dimensiones del campo serían 65 por 45 aproximadamente, pero van variando de acuerdo a la construcción de que le vayan dando en diferentes países o lugares. Aquí donde se deriva lo que es el fútbol rápido o fútbol barras como le llaman. Son 2 tiempos de 30, algunos lugares lo manejan 4 tiempos de 15 minutos. Igualmente se juega con el balón del número 4. Obviamente que la cancha va a estar delimitada por barra o tablas, en este caso como se le llama así al juego. Los tiros de penal pueden ser shootouts o a base de un penal a cierta distancia donde está la portería. Tienen sus reglas específicas, categorías pues son libre obviamente. Esto surge básicamente de lo que era el fútbol de sala, se deriva de estos juegos de lo que es el fútbol 7, el sala y aquí el fútbol sala surgió en Montevideo, Uruguay en 1930. Se juega con 5 jugadores en la cancha y 7 suplentes, en total son 12. La duración del partido son 40 minutos, 2 partes de 20, inspirado en deportes como el fútbol, balonmano y baloncesto. Canchas más pequeñas, este juego es de más de yoga bonito y toque más rápido y jugadas más vistosas. Este es el fútbol más vistoso que pueda haber en las Por último tenemos el juego de amputados, donde lo juegan personas que les falta alguna extremidad, algún brazo, alguna pierna. Hay penalizaciones, claro, si el jugador empuja con su muleta al otro miembro del equipo o mueve el balón intencionalmente. Hay sanciones, amarilla y expulsión. Se tiene que usar forzosamente lo que es espinilleras, 2 tiempos. Bueno, como datos interesantes tenemos que Inglaterra es el padre del fútbol. Anteriormente lo jugaban solamente los deportistas. Aquí en México el equipo Pachuca es el más viejo, fundado en el año 1900. Se realizó un primer torneo donde participó Orizaba, Pachuca Reforma Club. El campeón fue Orizaba. Tenemos que en 1910 el Club México fue el primer equipo mexicano. Clubes pioneros, pues el Guadalajara, el Bélgica, Unión Fútbol Club en el 1908, el Club de España en el 1912, el Necaxa en 1923, un equipo muy importante también, alguna vez fue a participar en un mundial, y Estudiantes en 1917, será lo más importante de aquí de la historia de México, los equipos. Ya para finalizar hay que entender que el fútbol es muy importante, saber todo lo que es su historia, lo que conlleva a partir de la FIFA, cómo se organizó, mundiales,
y la historia de aquí en México, nuestras divisiones de liga amateur, semiprofesional, las confederaciones que hay en los continentes y cómo se ha conformado actualmente lo que es el fútbol y cómo ha ido evolucionando a través del tiempo, ya que es un deporte muy popular que se juega en todas partes y, por así decirlo, es el más importante hoy en día en deportes en lo que es en el globo, en la tierra en donde vivimos, que es el deporte más famoso que se practica hoy en día. Así, de esta forma, pues ya haríamos terminado lo que es una breve o una embarrada así breve de lo que es el fútbol. Obviamente no está todo completo, pero es algo básico que tenemos que saber todos los que nos apasiona el fútbol o que algún día estaremos siendo parte o formando parte de lo que es el fútbol. كوكاكولا الراعي الرسمي لكأس العالم فيفا 2010